Toño, ¿cuántos años tienes? 51. Eso es lo que dice mi DNI. ¿Y cómo te preparás para llegar a los 100, 110, 120 años que dicen que vamos a vivir? Pues buena pregunta, Ajá. porque me estoy mentalizando ahora para ello. Si me permites, vengo de una... Bueno, soy rockero, entonces siempre he pensado desde pequeñito que iba a morir a los 27, como Jimi Hendrix, bueno, toda esta gente que murió a los 27, 28. Luego siempre he tenido la sensación de que iba a llegar a los 40 y de repente cuando lo he pasado y ha pasado algo que es la pandemia, de repente mi mente se ha abierto a vivir el presente y a estar día a día. Pero soy súper consciente de que estamos en un mundo ahora mismo donde vamos a, si no ocurre nada raro, a vivir muchísimo más tiempo porque la medicina durante estos últimos Ujú. 5 años está cambiando una barbaridad. Entonces, ¿cómo me preparo? Pues a veces me da miedo mirar hacia adelante y ver la cantidad de años que nos pueden quedar, pero me gusta sobre todo vivir al día a día y sobre todo vivir, que es una grandísima palabra que muchas personas de 50, 60 años están olvidando. La longevidad es un gran desafío para nuestra generación. Y con tu actividad, ¿cómo orientas o ayudas o asesoras a la gente a poder vencer sus propios límites que se ponen? Bueno, siempre pienso que todo, absolutamente todo, está en nuestra mente y cuando tenemos dificultades físicas, porque a veces nos ocurre, pues también está en la mente el poder superar eso. Entonces, mi actividad y mi trabajo, mi laburo, como se dice Ujú. allá, es sobre todo mental. Prepararte mentalmente, prepararte para vivir realmente al día a día y prepararte para tener foco en que todas las cosas malas que nos suceden físicamente, mentalmente y tal, son pequeños obstáculos, pero que de alguna manera no nos pueden dejar en la cama, no nos pueden dejar en casa sin salir, no nos pueden dejar durante años lastrados, sino que siempre sea un impulso para poder llegar a hacer cosas en nuestra vida. ¿Cuáles son las técnicas de alto impacto que nos enseñas? Siempre digo que alto impacto tenemos que saber muy bien qué es, ¿no? Ujú. Entonces, yo siempre voy a decir que es algo que se mete aquí en el ADN emocional de tal manera que te cambia y te hace ver la vida de otra manera. O te hace tener recuerdos que te provocan siempre algún tipo de emociones o te modifican tu sistema emocional. Por ejemplo, Mm. nosotros caminamos sobre brasas con los pies descalzos a 400 grados. Siempre digo que es una manera de romper la caja, lo que tenemos aquí en la mente, y de hacer que algo que a priori parece que es imposible se convierta en posible. Con lo cual, si haces posible lo imposible, ¿qué no vas a hacer en tu día a día? Entonces, es una de las dinámicas que más venta tenemos con ello, que más impacta a la hora de poder vender o de poder llamar a la Ujú. gente, ¿no? Tenemos esa, otra que es muy famosa porque salimos mucho en la tele con ella, que es la de caminar sobre vidrios rotos con los pies descalzos también, Ujú. doblamos varillas de acero con el cuello, partimos flechas, bueno, hacemos muchas cosas. Pero también en nuestras actividades tenemos que pensar que alto impacto es algo que te modifique la mente. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo escucho a Los Rodríguez, el grupo argentino, y escucho la canción Sin Documentos, mentalmente, mira, me salen chiribitas ya por aquí, mentalmente mi mente se va a los 20, 21 años, me acuerdo en qué discoteca estaba bailando, quién era la novia que tenía en aquel entonces, y automáticamente mira la cara que se me estará poniendo, imagino, mi estado emocional ya está cambiando. Puede ser un libro, 1984 me cambió totalmente la vida. Puede ser, como te digo, una canción, puede ser una frase, puede ser una película, pueden ser muchas cosas. Entonces, los eventos que yo diseño están preparados a nivel de neurociencia para que a través de la música, el movimiento, toda la teoría y toda la práctica que hacemos, te cambie tu estado emocional y te cambie pues todas las sinopsis que tenemos dentro, la sinopsis, ¿no? Que eso es una película. Te cambie todo lo que es la mente para poder lograr hacer cosas que a priori parecía que no ibas a poder hacer. Y cuanto más años tiene una persona, más resistente es a los cambios y a poder vencer sus propias barreras, ¿o no? O cuanto más grande uno es, tiene más sabiduría y tiene menos que perder. Pues hay un poco de todo. Lo que pasa es que por lo menos aquí en España hay una frase que se utiliza mucho que es el esto siempre se ha hecho así, ¿no? Y entonces tú estás en la empresa, porque yo voy mucha empresa, entonces siempre está el esto siempre se ha hecho así. Entonces a nosotros nos cuesta mucho lidiar con gente que lleva 30, 40, 40 y pico años Ujú. trabajando en una empresa, que llega savia nueva, que llega gente nueva,
y que te estén diciendo cómo hacer las cosas y entonces la frase típica es esto siempre se ha hecho así. Cuando vas a público, abierto, generalista, la gente no está muy acostumbrada a hacer este tipo de cosas. Entonces vienen con reticencia porque, claro, les están diciendo familiares, amigos, ¿cómo vas a ir a un evento de esos con la edad que tienes? Te vas a quemar los pies, tal. Entonces siempre van con el esto siempre se ha hecho así. Pero llega el momento en el que algo hace clic dentro del evento y ellos piensan, ¿y por qué no? Entonces empiezan a utilizar toda la sabiduría que tú dices, no dejamos de tener herramientas en una mochila metafórica, de tal manera que cuanto más mayor eres, más sabio eres, con lo cual más herramientas tienes en la mochila. Y eres capaz de sacarlas, extraerlas y hacer cosas que parecían que eran imposibles. Entonces te puedes encontrar con que en un mismo día la persona está totalmente en las dos dualidades del cuidado. Esto siempre se ha hecho así, no quiero hacer cosas nuevas, pero ojo que tengo mucho bagaje por detrás y esto lo saco de manera muy sencilla. ¿Te encuentras con gente que quiere, viendo que su vida pasa rápido y que a lo mejor le quedan pocos años de vida, quiere cumplir con asignaturas pendientes? ¿O se autodesafía en lograr cosas o hacer cosas que nunca se animó a hacer? Supongo que tú la ayudarás en ese proceso para poder lograrlo, ¿no? ¿Te viene algún caso a la memoria que me puedas contar? Sí, me vienen en mis eventos, te digo que suele haber gente entre los 14 años siempre con tutores o con firma de tutores. Ujú. He tenido hasta los 80 y casi 90 años alguna señora que han venido. Te puedo contar casos a tope, pero sobre todo de manera generalista, que quizás es más interesante, es ver cómo las personas suelen vivir, y lo voy a enlazar con este tema, perdón por el golpe, y las personas suelen vivir en base a las cosas que quieren otras personas. Me explico. Familiares muy cercanos míos y mucha gente que viene a los eventos. Aquí en España estamos preparados para, a los 14 años, la edad de mi padre ya se pone a trabajar en la fábrica, pero aquí es ponte a estudiar, vete a hacer una carrera universitaria. Ujú. Una vez que tienes la carrera universitaria, tienes que conocer a alguien y te casas con él. Después tienes hijos y después ya te jubilas y después de la jubilación ya aprendes a hacer cosas. ¿Qué ocurre? Que muchas de las personas de la generación de mis padres, cuando llega la jubilación, primero, o se han prejubilado porque están escacharrados, como decimos, están Ujú. lesionados, tienen enfermedades, lo que sea, pero en España estamos viviendo una época en la que te jubilas y tienes que vivir la vida que te mandan tus hijos, es decir, tienes que cuidar a tus nietos, porque la gente que estamos ahora Ujú. mismo en mi quinta un poquito más jóvenes, pues antes trabajaba una persona y el otro estaba en casa, ahora tienen que trabajar los dos, Ujú. no tienen tiempo para cuidar a los niños, con lo cual se lo engrosan a los mayores, a los abuelos. Y muchas veces nos estamos encontrando con que la gente no vive su vida, no vive sus sueños, ni incluso cuando llegan a esa jubilación porque tienen que cuidar a los nietos o tienen que cuidar a la vida de sus hijos. Entonces, de manera general, yo me estoy encontrando, sobre todo en abierto, ¿no? En empresa no, porque es otro tema, pero sobre todo en abierto me estoy encontrando con muchísima gente que no vive su vida para vivir la vida de sus hijos y sus nietos. Entonces, también hay que cambiar ese chip y es una de las funciones que yo tengo, es dime qué sueño es el que querías tener y en este caso vamos a por él, vamos a cumplirlo. ¿Te encuentras con muchas mujeres postergadas por sus maridos o por la crianza de sus hijos o por ese rol que antes existía de la mujer en casa haciéndose cargo de la familia, que han postergado sus sueños, sus proyectos? ¿O ya no las hay? Las hay mucho, las hay mucho. También estamos en un cambio generacional, sí que es cierto que cuanto más joven menos, aunque ahí hablaríamos de energías y de otro tipo de cosas, pero menos están viviendo eso, porque ahora ya la mujer es la mujer empoderada, la mujer que trabaja, la mujer que se puede divorciar, pero piensa que hasta hace unos años en España no te podías divorciar, la mujer era ama de casa, Ujú. prácticamente no había mucho trabajo para ellas, tenían que estar en casa metidas, cumpliendo los sueños de una persona que a lo mejor has dejado de querer hace muchos años y como no te podías divorciar tenías que seguir con él. Entonces imagínate cómo llegan a los 50, 60, 70 años cuando han mirado para atrás y han dicho es que no he vivido, no he vivido. Entonces ahora tenemos una oportunidad muy buena de decir, vale, pero cuidado porque ya la edad se está yendo más allá. Ya sí que es cierto que estamos viendo que es sencillo que llegues a los 80, 90, 100, 120, Mm. esperamos en unos años,
con lo cual no mires tanto hacia atrás, con lo cual no mires tanto hacia atrás y mira más hacia adelante, Ujú. hacia la vida que te queda. Entonces, aprende a vivir y no sobrevivir, que es uno de los leitmotiv que tenemos. También lo debes observar en hombres, ¿no? Que a lo mejor han postergado su vida por mantener a su familia, por cumplir con la empresa, por cumplir con los mandatos que le vienen tal vez de sus padres, y que a lo mejor se encuentran con 60 años y dicen, bueno, ahora sí, ahora es mi momento, quiero vencer mis temores y quiero hacer todo lo que siempre soñé. Cuesta, ¿no? Porque da miedo. Cuesta y sobre todo es un poco diferente, por lo menos mi sensación, la que tengo con los hombres, porque los hombres he estado dedicándole muchos años de mi vida, 8, 10, 12 horas a trabajar en algo que muchas veces ni te gustan, ¿Mm? y llego a casa y tengo que estar con mi mujer, etcétera, 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 como si eso fuera una obligación, lo de tengo que estar con mi mujer. Y en este caso lo que esperan es a jubilarse para poder vivir y empezar a viajar, etcétera, etcétera. Pero como te he dicho antes, de repente cuando llegas a la jubilación, muchos de ellos ya están cascados, muchos de ellos tienen enfermedades, tienen lesiones, tienen cosas que hace unos años no se podían curar o mejorar y cosa que ahora sí está pasando, con lo cual te encuentras con que en una época de tu vida que menos energías tienes, no puedes ya entonces salir tanto a viajar con tu mujer, no puedes salir a hacer ciertas actividades que quieres hacer y encima tienes que cuidar a tus nietos. Pero esa limitación a veces no es mental más que física. Claro que es mental, claro que es mental. Primero porque nos cuesta mucho soltar y decir, oye, tú vive la vida, porque al final una creencia que tengo yo, y es quizás la única que tengo, es que la única persona que va a estar conmigo hasta que yo me muera soy yo. Ni mis hijos, ni mi mujer, ni mi familia, ni mis amigos, ni absolutamente nadie. Con lo cual vive la vida que te mereces, vive la vida que quieres, con lo cual al carajo, sus hijos o tus hijos tienen que vivir su vida. Es decir, no estoy diciendo no les apoyes, no les Ujú. ayudes, no estés con ellos, pero al final nosotros tenemos que tener cada mochila y cada responsabilidad de lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, si tú te has tirado 60 años de tu vida, 65 años de tu vida, 72, me parece que estamos en la jubilación ahora mismo en España, donde no has vivido, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Entonces, una de las funciones que yo tengo es cambiar la mente Ujú. de la gente para aprender a vivir. Pero es que aprender a vivir a los 70 años me da mucha pena. Entonces vamos a hacerlo ya, ¿no? Cuanto antes mejor. Cuanto antes ¿Y mejor. cómo es tu trabajo con las empresas? Pues básicamente se trata de lo mismo, porque al final una empresa. Claro, aquí me decían al inicio, trabajar para empresa es que tiene que ser muy difícil porque es que a mí no me gusta y tal. Hasta que un día también hice clic y dije, jolín, es que no estoy trabajando para una empresa. Cuando voy a trabajar pues para Telefónica, para Fujitsu, para Mm. Endesa, para quien sea, ¿no? Las grandes corporaciones con las que trabajo, no trabajo con una empresa, trabajo con las personas que están dentro de la empresa. Y una persona que está dentro de la empresa a las 8 de la mañana, un lunes que se levanta para ir a trabajar, tiene los problemas cotidianos. Y entonces tiene problemas porque se ha enfadado con su mujer, porque ha perdido su equipo de fútbol el día anterior, porque se acerca a la jubilación, porque le duele el cuerpo, pues no sé, mil cosas. Entonces al final no deja de ser un trabajo que estamos haciendo con las emociones de las personas para que funcionen mejor. Dicho de otra manera, si tú funcionas bien en tu estado emocional, funcionas bien en todas las áreas de tu vida. Trabajo, pareja, amigos, amistades, dinero, con absolutamente todo. Entonces mi función dentro de una empresa de manera camuflada es trabajar con las emociones de las personas para hacer ese cambio, ese chip de qué es lo que quieres hacer. Entonces, en las empresas ha habido gente que después de darse cuenta de que están perdiendo el tiempo porque están en un trabajo que no quieren, se van de él. Ha habido gente que cambia porque su manera de comunicarse con las personas les hace estar mejor. Ha habido gente que ha sacado el liderazgo dentro de la empresa, con lo cual funciona mucho mejor y por ende funciona bien en todas las áreas de su vida. Entonces no deja de ser un trabajo con personas igual. Pero sí que es cierto que me llaman, siempre tengo una entrevista con la gente de recursos humanos y con la gente de eventos para cerrar muy bien cuáles son las necesidades que tiene una empresa y que puede ser liderazgo, comunicación, fusión de empresas, no sé, mil cosas, y luego a partir de ahí empezar a trabajar de manera personal con ellos. Cuéntame algún caso de alguna persona, el antes y el después de animarse a caminar sobre brasas o vidrios, por ejemplo. ¿Algún caso que te Uf, acuerdes así sí, tengo dos que son muy súper top. significativo? Para mí dos que son muy, muy, muy importantes.
persona con espina bífida, donde viene a uno de los eventos de una jornada que tenemos, una ATL, y en este caso ella dice que sus amigos le dicen que no puede hacer nada. Entonces ella se viene sola, estuvo durante todo el evento con nosotros, hizo una dinámica que es la de partir una tabla para rotura de creencias, hizo una dinámica para empoderarse, que es partir una flecha con la parte más vulnerable del cuerpo, que en este caso es el cuello, y ese día caminó sobre brasas también. Yo llegué a un acuerdo con ella que como tenía espina bífida y no podía caminar, yo me ponía a su lado y yo la acompañaba y si tenía problema la sacaba en brazos y caminaba bien, ¿no? La tía caminó todo el camino, se puso a llorar aquí, me llenó el escudo, como digo yo siempre, estaba lleno de mocos. Salimos en el periódico, esa foto la tengo por ahí guardada porque es preciosa. Y su vida ha cambiado. Su vida ha cambiado porque nadie le puede decir que no puede hacer nada. Pero ojo, porque esto es importante, sus amigos le decían, no puedes hacer nada. Sus amigos. Entonces, si tus amigos te dicen, no puedes hacer nada, si tus familiares te dicen, no puedes hacer nada, ¿qué no te va a decir el resto de gente? Bueno, es que el entorno siempre trata de proteger y en esa protección invalida a lo mejor a esa persona, ¿no? Sí, pero al final terminamos viviendo bajo los miedos de otras personas. Claro. Yo no he hecho nunca skate, ni me he tirado en parapente porque mi madre decía que le daba miedo. Coño, te da miedo a ti, no lo hagas. No te montes en un monopatín y no te tires en parapente, pero déjame que yo haga lo que quiera, ¿no? Entonces, todavía a día de hoy, después de ser uno de los top de que más sabe de esto y de viajar por todo el mundo, llevar 12 años haciendo esto, todavía cuando voy a hacer algo, me llama y me dice, oye, Toño, pero ten cuidado. Gracias, mamá. Las madres somos Gracias, mamá. así. Sí. Eso es. Qué impresionante esa experiencia. ¿Y cómo ves a los jóvenes? ¿Los jóvenes hoy se autolimitan también o se llevan el mundo por delante? ¿Son más lanzados de lo que éramos nosotros a su edad? La experiencia que yo tengo, otra vez, en base sobre todo al tema del alto impacto, Sí, sí. es que son más lanzados, pero muchas veces por lucimiento. Es decir, son gente que quiere exhibirse constantemente en las redes sociales, Ujú. que quiere publicar todo en Instagram, que queda muy guay, como decimos aquí en España, he caminado sobre brasas Claro. con los pies descalzos y ya está, pero no tienen la parte reflexiva que la gente madura tiene. Entonces son como más exhibicionistas, pero no son de las personas que integran cosas, porque ellos suelen vivir en la cultura del fast food, que decimos nosotros. Necesitan impulsos, insight constantes. Sí, Entonces, adrenalina también. adrenalina pura muchas Claro, veces. Entonces, aquí se llevan un pico de adrenalina, pero el martes necesitan otro y estoy buscando corriendo a ver qué tengo que hacer, claro. porque tengo que publicarlo en las redes sociales y tengo que competir con mucha gente que tengo que ganar followers y seguidores. Y en Entonces, realidad no les sirvió para nada la experiencia entonces. sí les sirve porque aunque ellos no... Sí, sí sirve. Porque aunque ellos no lo crean o no lo vean o no lo entiendan, cuando tú metes las cosas en el ADN emocional, aquí te ha cambiado. Entonces, hay algo que te ha hecho clic. No sabemos si va a surgir y va a crecer el lunes o dentro de un mes o dentro de un año, pero te ha cambiado aunque tú no lo sepas. Entonces sí sirve y sirve de mucho. Y hay gente que luego, con el paso de los tiempos, vuelve y nos encontramos en otros eventos y todavía me dicen, oye, hace tantos años que me he cruzado contigo, no sé si te acuerdas de mí, gracias porque esa experiencia hizo que luego en el futuro, o sea, sí sirve porque realmente estás trabajando, aunque no lo parezca, dentro de tu mente. ¿Y cómo es el proceso de preparación de una persona antes de llegar a ese punto de tomar el valor y el coraje de hacer esa experiencia tan extrema? Pues cuando llegan a las 9 de la mañana a los eventos, porque siempre es como muy secreto lo que voy a hacer, nunca cuento nada. Sí que es cierto que para vender la publicidad vendemos que vas a Ujú. caminar sobre cristales Claro. o sobre brasas porque es lo que vende, ¿no? Y lo que hace el efecto llamada, pero no contamos absolutamente nada. Entonces lo único que digo, eso sí, es que estoy preparando desde las 9 de la mañana a la gente con, piensa que esta noche vas a caminar sobre brasas, ¿no? Entonces a las 9 de la mañana la gente dice que no, 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 no. Pero nosotros hacemos unas técnicas que van en cascada y donde poco a poco estamos Ujú. metiendo cosas con más dificultad. Estamos metiendo en la mochila, como decía antes metafóricamente, herramientas para que veas que sí que puedes lograr hacer las cosas que tú quieres en tu vida. Entonces, poco a poco, les estamos metiendo en esa cascada dinámicas que cada vez van siendo más potentes. Te puedo asegurar que, además tenemos por ahí un ratio, que el 97-98% de las personas, y son muchas miles y miles y miles de personas que he tocado en el mundo, a las 9 de la noche quieren caminar.
aunque el 90 y pico % de las personas a las 9 de la mañana Dice dicen que no, no. no, 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 no. ¿Y cómo llegó esto a tu vida? Pues yo creo que de causalidad, de causalidad. Yo me puse, bueno, yo vengo de la parte informática, tenía un par de empresas que estaban en Microsoft, aunque trabajaba de alguna manera con temas de desarrollo personal, y se empezó a cruzar mucho tiempo en mi vida el tema del coaching, y entonces yo que soy un poco radical, pues corté absolutamente todo, hice un reset en mi vida, de cero. Mujer, banco, empresas, todo. Empecé desde cero completamente, me reinventé y empecé con el mundo del coaching. Entonces, por lo que sea, entré en la empresa que es Darte Formación, que es bueno, la escuela de coaching más importante que hay, por lo que Ujú. sea, acabé el curso y me quedé trabajando con ellos. Entonces yo hice todas las formaciones que había. Entonces Quique, que es mi mentor en esto, un día me dijo, oye, dentro de una semana, semana y pico, tienes un curso, vente, que te va a gustar mucho. Y es que ni le pregunté qué era, le dije, vale, sí. Yo tengo una cosa que es que a mis amigos, cuando me dicen algo, siempre digo, sí, ¿cuál es la pregunta? O sea, si un amigo me quiere ofrecer algo, te digo que sí porque sé que va a ser bueno. Y en este caso luego le pregunté y le dije, ¿eso qué es? Firewall, que dije, vale, sí, no sé, es algo de caminar. Pues que no le di ni importancia. Entonces me enteré a las 9 de la mañana, cuando estuve allí un jueves, viernes, sábado, el jueves a las 9 de la mañana me enteré de qué iba esa vaina. El martes hay una dinámica que es muy especial que me cambió la vida. Y entonces yo me acuerdo que ahí tomé la decisión de volver a resetearme y dedicarme en cuerpo y alma a esto como lo estoy haciendo ahora. Pero fue todo un cúmulo de causalidades, que no casualidades, de que Quique en este caso, pues quizás vio la chispa que había dentro de mí para este tipo de cosas y me ofreció esto y por supuesto le dije que sí. O sea, si yo hubiera visto la publicidad, hubiera visto un curso, yo creo que no me hubiera apuntado. El jueves cuando inicié el primer día, porque es jueves, viernes, sábado y domingo, habitualmente el jueves cuando entré, me encantó, pero el viernes a mitad, que te digo que hay una dinámica brutal, muy potente, tomé la decisión de cambiar mi vida otra vez. Vivimos en un mundo donde hay que estar todo el tiempo reinventándose, Ujú. modificándose, adaptándose. Una vida muy dinámica. Sí. Y hay que tener mucha valentía para afrontar cambios tan radicales, ¿no? Qué interesante sería aprender estas cosas desde jóvenes, desde mucho antes, ¿no? Por Ujú. ejemplo, emigrar es una experiencia de alto impacto, por ejemplo. Sí. Después de vivir esa experiencia, te animas a cualquier cosa. Y lo digo por experiencia Sí. propia, ¿no? Bueno, hay situaciones así extremas en la vida y tenés como dos alternativas. O te quedás paralizado y no haces nada, solo te quedás quejándote, Ujú. o te arriesgás y saltás al vacío, ¿no? Supongo que pasa más o menos por ahí esta técnica. Pasa por ahí y lo que dices me veo reflejado porque hubo un momento de mi vida en el que, bueno, siempre he trabajado de cosas que me apasionan, eso sí que es verdad. Yo tuve una máxima de pequeño, era que solo iba a trabajar en cosas que me apasionaran, porque si no era perder el tiempo, estar 10 12 horas, 8 horas trabajando todos los días en algo que no tiene sentido para mí es una pérdida de tiempo. Entonces siempre he trabajado en cosas que me apasionan, pero decidí la primera vez cambiar de vida radical porque tuve que saltar al vacío. Porque ya estaba tan arrinconado en mi vida que tuve que saltar al vacío. Entonces me he reseteado varias veces más. Ahora estoy en pleno reseteo este 2025 porque he dejado atrás muchas cosas y estoy este mes atrás arrancando con nuevos proyectos, nuevas cosas que tienen que ver todavía con esto de alto impacto, pero de otra manera distinta. Pero lo estoy haciendo desde otro punto de vista porque ya he aprendido cómo es ese salto al vacío sin red, muy difícil, y no quiero volver a hacerlo. Entonces, en estos eventos y la toma de conciencia que hago en las formaciones, porque no solamente hago eventos de alto impacto, sino de desarrollo personal, es el aprender a dar esos saltos, pero no hace falta arriesgarte, no hace falta dar un salto por el precipicio sin red, a ver si te agarras a una ramita que está por ahí, alguien te puede salvar, ¿no? Entonces, cuanto antes lo puedas hacer, mejor. Hemos intentado muchas veces meternos en colegios para hacer cosas de inteligencia emocional y empezar a formar un poquito esa Ujú. caja a los niños, y aquí en España la educación nos está diciendo que no podemos, ni siquiera como actividad extraescolar. Entonces hemos entrado en un par de colegios, pero ha sido un poco de estrangis, no sé cómo decirlo de otra manera, Mm.
¿Se entiende el Sí, término? Sí. sí, claro. Entrar un poco de Strangis como actividad extraescolar y porque uno de los directores del colegio fue alumno mío, entonces dijimos que sí. Pero cuesta mucho y creo que son cosas, pero no el alto impacto per se, sino la manera de vivir, la manera de entender el que tienes que vivir las 24 horas del día, el que tienes que tener una comunicación buena, el que tienes que, no sé, vivir. Es que simplemente la palabra vivir ya te lo dice todo. Y sin embargo a los niños les siguen metiendo en la cajita y siguen encerrados y siguen con un puñetero móvil y siguen sin salir a la calle y cada vez es más difícil. Gracias, Toño. Me encantó conocer esa actividad tan apasionante que tienes en tu vida Pues muchas y gracias, que ayuda a Mercedes, tanta gente. y que sigamos muchos años y que sigamos porque creo que hacemos mucha falta. Muchas gracias, Mercedes, por la oportunidad y nos veremos.